Bienvenidos al tema número 18 de nuestro seminario que hemos titulado El Día del Arco Iris y el Fin de la Rebelión. Ahora con el tema El Camino Recto. Veremos que en la palabra de Dios hay muchos versículos que demuestran que el camino recto es el camino de los mandamientos de Dios. Dice Oseas 14, versículo 9, los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos. Uno de los muchos versículos del Antiguo Testamento que expresa también esta verdad está en Salmos 119, 32 al 35, donde dice: por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el final. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos. También en el Nuevo Testamento, Pedro confirma que los santos mandamientos de Dios son el camino de la justicia por el cual debemos andar. Dice en 2 de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Jesús mismo dice: yo soy el camino, en Juan 14, versículo 6. Pues Jesucristo guardó perfectamente su propia ley. Jesús era la manifestación en carne de la voluntad divina expresada en los mandamientos. También Juan el Bautista, cuando él preparó el camino del Señor, dijo en Mateo 3, versículo 3, enderezad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Por qué? Porque había una necesidad de enrectar y de enderezar los caminos y las sendas. Pues lamentablemente los caminos de los mandamientos, las sendas antiguas, habían sido torcidas, habían sido convertidos chuecas, y había una necesidad de volver a enrectar lo torcido. Todos los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón, dice Salmos 19:8. Todos ellos son rectos, los 10. Y con mi corazón te he buscado. Dice aquí el salmista: no me dejes desviarme de tus mandamientos. Aquí en Salmos 119. Fíjense qué precioso lo que dice aquí la palabra. Porque yo no me desvié de tus mandamientos, porque ellos han invalidado tu ley. Por eso yo he amado tus mandamientos, por eso estimé rectos todos tus caminos, rectos todos tus mandamientos, y aborrecí el camino de mentira. ¡Qué precioso! Nosotros debemos estar sobre el camino recto de los 10 mandamientos de Dios. No debemos torcernos, ni a derecha ni a izquierda. No debemos desviarnos de la senda de los mandamientos de Dios. Saben, aquí acabamos de leer que el salmista dice: yo aborrecí el camino de mentira. Por lo tanto, aquí nos da a entender que el camino de la verdad es el camino de los mandamientos de Dios. Y es eso lo que dice el libro de los Salmos 119, 142 y 151, donde dice que tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Y dice ahí: todos tus mandamientos son la verdad. Pues el camino de la verdad es el camino de los mandamientos de Dios, sobre el cual debemos andar. Inclusive en los libros apócrifos deuterocanónicos dice lo siguiente, el libro de Baruch 4, versículo 13. No hicieron caso de los decretos de Dios, no vivieron de acuerdo con sus mandamientos, ni se dejaron guiar de él por el camino recto. Inclusive en estos libros apócrifos enseña que los caminos rectos son los caminos de los mandamientos de Dios. Todo esto en el contexto de 1 de Tesalonicenses 5:21, donde dice que debemos nosotros escudriñar todo y retener lo bueno.
el corazón de la ley es el santo sábado. Al decir que no debemos desviarnos de los mandamientos de Dios, nos da a entender que tampoco, obviamente, debemos desviarnos del cuarto mandamiento, que es el santo sábado del Señor. El profeta Nehemías lo pone en este contexto, cuando habla acerca de los mandamientos y del camino, y nos lo pone en el contexto del santo sábado de una manera muy precisa. Dice así en Nehemías 9, 13 y 14. Sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste decretos rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día sábado santo para ti. ¡Qué maravilla y bendición! El camino recto, el camino de los mandamientos, con énfasis sobre el santo sábado del Señor. Ahora, ustedes saben que en el seminario también hemos analizado el Islam y el Corán, pues también ahí, en el Corán que enseña la rectitud del sábado como día del Señor, dice en la Sura 5, versículo 60, que los que se alejan del sábado son los más extraviados del camino recto. Qué interesante, inclusive en el mundo musulmán enseñan esta verdad del sábado y que aquellos extraviados del camino recto son aquellos que se han desviado del santo sábado del Señor. Jesús mismo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es el camino recto por el cual debemos andar. Jesucristo en toda su vida, los 33 años que estuvo aquí en el planeta Tierra, guardó el sábado perfectamente. Cada sábado fue a la sinagoga, cada séptimo día de la semana a encontrarse con su Padre. Él es el camino recto. Y nosotros también debemos ir por ese mismo camino recto, pues Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, versículo 6. Debemos seguir el ejemplo de Jesucristo, caminar por el camino que se llama Jesucristo, el camino recto de la obediencia de los mandamientos, siguiendo el día del Señor, Santo Sábado. La palabra dice que el ser humano, después de haber visto que el camino recto es el camino de los mandamientos, nos dice que no debemos desviarnos del camino recto. Esto es un gran problema y un peligro. Deuteronomio 5, 7 al 21 enseña esto de los 10 mandamientos. Y luego, después de describir los 10 mandamientos, dicen los versículos 22 al 33. Yo les he dado en 2 tablas de piedra la ley. Y dice, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien. No debemos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, ni a diestra ni a siniestra. Es así como dice acerca de los mandamientos de Dios. El buen rey Josías entendía esto. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, dice en Reyes 22, versículo 2. Él dice aquí, hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Segunda de Reyes 22:2. Importante, sin apartarse, en el camino recto. ¿De quién? Del camino de David su padre. Ahora, David su padre, el gran rey David, nos dice en Salmo 119, 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Ese fue el camino recto de David. La palabra de Dios es clara, que lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Solamente esta palabra puede enrectar mi camino. Solamente esta palabra puede enderezar nuestro camino, la senda, a través de las enseñanzas de la palabra de Dios, de su santa voluntad, de su santa ley. Vamos a ver ahora de qué manera se desvió la humanidad, casi entera, ya sea a la derecha o a la izquierda del santo mandamiento recto del Señor. Miren esto, en el santo mandamiento recto de la palabra de Dios, de los mandamientos, está el santo sábado en el centro. Hagamos un análisis de la humanidad.
Ya somos más de 7.000 millones de habitantes en este planeta Tierra. De ellos proceden más de 4.000 millones de personas, es decir, el 59% de la población mundial, directa o indirectamente del linaje de Abraham. Estamos hablando de las tres grandes religiones, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Pero ¿qué pasó? El abrumador 99.2% de ellos, es decir, más de 4.000 millones de personas, se han desviado del camino recto del sábado. Y ya sea fueron a la derecha al domingo o se desviaron a la izquierda al viernes. Si ustedes visualizan la semana con los diferentes días y ustedes ven ahí el sábado, a un lado está el domingo, al otro lado está el viernes. Y es eso lo que ocurrió. Y la humanidad, lamentablemente, más del 92% de los creyentes que surgieron de la descendencia de Abraham se desviaron ya sea a derecha o a izquierda. Solo un 0.8% de los creyentes que se originaron en Abraham siguen en el camino recto respecto al santo sábado, día del Señor. Estamos hablando de 33 millones de personas actualmente en este mundo que siguen en el camino recto respecto al sábado del Señor. Vamos a profundizar este análisis. Hacia el viernes, lamentablemente, se desviaron casi 2.000 millones de personas. Estamos hablando del mundo musulmán, que hoy en día está con el viernes, que está descansando en el día de la preparación, en el sexto día de la semana. A la derecha se desviaron más de 2.000 millones de personas, casi toda la cristiandad completa, el catolicismo, el protestantismo, el mundo evangélico cristiano. Lamentablemente desviado al primer día de la semana, pero en el centro, en el camino recto de los mandamientos de Dios. Respecto al santo sábado, se quedaron solo 33 millones de personas en este mundo, que son conformados prácticamente por los judíos, por los adventistas del séptimo día y por algunas otras agrupaciones cristianas en el mundo que reconocieron que el sábado está en vigencia. En otras palabras, 1 de cada 3.2 habitantes del mundo guarda el viernes. Es el 27% de la población mundial desviado a la izquierda. 1 de cada 3.7 habitantes del mundo guarda el domingo. Es el 31% de la humanidad desviado a la derecha. Y solamente 1 entre cada 200 personas en este mundo está todavía con el santo sábado, día del Señor, según los mandamientos de Dios. Es el 0.5% de la población mundial. 1 de cada 200 personas. Ahora, Proverbios 4:27 dice: no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ojo, ahora viene algo muy interesante. No estamos hablando de abandonar el mandamiento del sábado respecto al día de reposo. Estamos hablando de desviarse del mismo. Porque ni el Islam, ni el catolicismo y el protestantismo abandonaron el mandamiento de un día de reposo, porque unos siguen guardando el domingo, otros siguen guardando el viernes. El problema no es que hayan abandonado el mandamiento. El problema es que se han desviado del mandamiento. Se han alejado ya sea a la derecha o a la izquierda. Si tú hablas con el gente del mundo musulmán, dicen, claro que tenemos un día de descanso, de reposo, de asamblea, de oración, el viernes. Si tú hablas con los cristianos, protestantes, católicos, claro que tenemos un día el domingo. Así que el problema no es haber abandonado un día de reposo, el problema es haberse desviado del verdadero, del correcto, del bíblico, del único que recibió santificación, bendición y reposo. Eso es el problema.
Así que el mundo musulmán está a la izquierda, el mundo cristiano a la derecha. Casi todas las religiones del mundo desviados, reposando en días equivocados, aunque todos ellos conjuntamente, tanto mundo musulmán, judío y también el mundo cristiano, tienen este libro. Pero ¿qué pasó? Se desviaron a días sin santificación, se desviaron a días donde Dios no puso su reposo divino. Eso es la gran tragedia, eso es el gran engaño, eso es el gran engaño que el diablo ha puesto sobre la humanidad para confundir a la humanidad. Queridos hermanos, amigos, todas las personas que ven y escuchan estos temas, en el libro de Isaías 30, versículo 21, habla: este es el camino, andad por él, no echéis la mano a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y en Samuel, segunda de Samuel 14, 19 dice: no hay que apartarse a la derecha ni a la izquierda de todo lo que mi Señor el Rey ha hablado. Porque desviarnos es una cosa muy seria. Salmo 101, versículo 3 dice Dios: aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Es un gran riesgo, un gran peligro desviarse del camino recto que Dios ordenó a la humanidad. Eso es algo preocupante, pero hay esperanza, hay salvación para enrectar este problema, como veremos en unos instantes. Pero primero quiero decirles que el camino recto, el camino de los mandamientos, el camino de la voluntad de Dios y del Santo Sábado, es el camino angosto por el cual caminan pocos. Solo el 0.5% de la población mundial, la absoluta minoría actualmente, está en el camino recto según lo relacionado al día de reposo del Señor. Mateo 7, versículos 13 y 14, Jesucristo dice: entrad por la puerta estrecha. Ancha es el camino, ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que andan por allá, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Realmente Jesucristo habló con la verdad. Hoy en día más de 4.000 millones de personas de las grandes religiones de este mundo lamentablemente están en otros caminos anchos, populares, donde todo el mundo camina, en el viernes, en el domingo. Pero la gran mayoría de ellos sinceramente creen que están en el camino correcto. ¿Saben? Eso es el tremendo peligro. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¡Qué preocupante! Todo el mundo musulmán cree que está en el camino recto. Todo el mundo cristiano, protestante, católico, cree que está en el camino recto. Con sinceridad la mayoría, pero no saben que están en un camino desviado. Ahora la palabra de Dios nos llama a enderezar los caminos nuevamente, y ese es el llamado y la razón por estos temas que estamos predicando. Dios es bueno para nuevamente enderezar el camino torcido de la humanidad, de aquellas personas que quieren volver al plan de Dios. Y aquí debemos estar tú y yo. La buena noticia es que nuestro gran y eterno Dios misericordioso, del Creador de los cielos y de la tierra, puede enderezar el camino torcido de las personas que lo buscan con sinceridad. Todas las personas que están en uno de los grandes y anchos caminos desviados pueden volver al camino recto si ellos así lo desean. Hay varios versículos que muestran que el hecho de enderezar el camino siempre viene acompañado de retornar a la obediencia a los mandamientos de Dios. Dice así en Proverbios 3, versículos 1, 5 y 6. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Fíate del Señor de todo tu corazón.
no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos. ¡Qué maravilloso! Jesús es el camino recto. Inclusive en la cruz Jesucristo estaba al centro. A su mano derecha había una persona desviada. A su mano izquierda había una persona desviada también. Pero ¿qué pasó? En estos dos malhechores, uno de ellos enrectó al final su camino, hizo las paces con Dios. Y de esta manera uno aceptó, enderezó su vida espiritualmente y fue salvo. El otro rechazó. Aplicando esto simbólica y espiritualmente, hoy en día la humanidad entera puede enderezar todavía su camino. Cualquier musulmán puede volver a sus raíces, volver al sábado del Creador. Cualquier cristiano, católico, evangélico, protestante puede volver a enderezar su camino y volver al santo sábado de Dios. Todavía la puerta está abierta. Dios quiere que seamos personas con principios bíblicos, que caminemos en el camino recto del Señor. Y los principios sobre los cuales debemos estar establecidos como personas con principios deben ser los principios del Génesis, lo que fue establecido al inicio en la creación, y ahí fue establecido el santo sábado. 6 días trabajarás, el séptimo descansarás. Entonces hay que volver a los orígenes, a los principios. Jesucristo, dice la palabra de Dios en Juan 1:1-3, Él creó los cielos y la tierra. Marcos 2:27, Jesucristo creó el santo sábado y fue hecho por causa de la humanidad entera. El problema es que el ser humano después, arbitrariamente, cuando entró en rebelión, luego se alejó del santo mandamiento y del principio de Dios. Después, más tarde de lo original, del principio, de lo establecido, torció las cosas y lamentablemente el mundo se fue. Lo hemos analizado en este seminario tras el Dios Sol, que estableció en el primer día de la semana su día, su antidía, en contraste, en oposición al día del Creador de los cielos y de la tierra. Fue así como ocurrieron las cosas. Pero Jeremías 6, el versículo 16, nos hace el llamado: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es un llamado a la humanidad entera, a todas las grandes religiones, volver a enderezar el camino, volver al camino recto de los mandamientos de Dios, al buen camino, a las sendas antiguas, porque hoy en día la humanidad está en las sendas nuevas, desviadas. Las 3 grandes religiones, el judaísmo, el Islam y el cristianismo, los 3 guardaron inicialmente el sábado del Señor, del séptimo y último día de la semana. Así está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y también en el Corán del Islam. Pero ¿qué pasó? Todos ellos que estaban inicialmente en el camino recto, luego se desviaron. Y el hecho que se desviaron confirma que antes estaban en el camino recto. ¡Qué impresionante! Dios quiere entonces que nosotros volvamos al plan original. Los del viernes que vuelvan al sábado. Los del domingo que vuelvan al sábado. Eso es el llamado. Volver al camino recto. Volver a los principios bíblicos. Pero no es la culpa personal de muchas personas porque han sido engañadas por sus líderes religiosos y por las tradiciones y por los mandamientos de los hombres. Pero sí hay una culpa que radica sobre cada ser humano desviado. La culpa es en no estudiar personalmente la palabra de Dios y la Sagrada Escritura y la historia. Pues si lo haríamos, entonces todo el mundo se daría cuenta y las personas rectas y de sincero corazón volverían a los principios y se darían cuenta de los engaños populares de las religiones. Dios nos llama a ser personas rectas, con principios bíblicos. Pero lo más bonito es que todavía hay esperanza.
Todavía hay esperanza para todo el mundo que está desviado en los anchos caminos de la tergiversación respecto al día de reposo. La palabra de Dios es maravillosa, Dios es misericordioso y dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El contexto de este pasaje es la relación a la transgresión del segundo mandamiento, pero igual lo podemos aplicar a la transgresión del cuarto mandamiento, y Dios pasa por alto el pecado que cometimos en la ignorancia. A los creyentes del Islam digo, si ustedes han guardado el viernes creyendo que fue el día correcto, pues ahora ustedes pueden volver al santo sábado. Y a los cristianos, protestantes y católicos digo también, si ustedes han estado en ignorancia frente a los 10 mandamientos y al día de reposo, ahora es el momento de volver a centrar su vida en el camino recto. Esto es el propósito de estos temas. Jeremías 31, versículos 18 y 19 dice, hazme volver y volveré, porque tú eres el Señor mi Dios, porque después de desviarme me arrepentí. Gloria a Dios, qué bendición. Que esto sea el deseo de cada corazón sincero. Dios, hazme volver. Si yo me desvié, yo me quiero arrepentir, yo volveré al camino principal, al camino recto de la obediencia de la ley. Me alejaré nuevamente de las tradiciones de los hombres, de los mandamientos de los hombres, de los dictados de los concilios, y volveré a las sagradas escrituras y la voluntad de Dios. ¿Saben? Quiero terminar diciendo que según los datos demográficos, hoy en día hay aproximadamente 33 millones de personas que están en el camino recto respecto al día de reposo con el Santo Sábado. La mayoría de ellos son adventistas del séptimo día. Hoy en día alrededor de los 25 millones en el mundo que adoran semanalmente en una iglesia adventista, de los cuales aproximadamente 18 millones son miembros bautizados. Luego hay como 7 millones de judíos en esta tierra que observan el sábado. Y hay otro 1 millón de personas de diversas iglesias cristianas que han reconocido el día del Señor del sábado. Entre ellos podemos destacar sobre todo a los aproximadamente 50,000 bautistas del séptimo día que existen en este mundo. Hablando un poco más acerca de los hebreos, de los 14 millones que existen, lamentablemente solo un 50% dice ser todavía creyente. La otra mitad está secularizada, muchos inclusive ateos. Es por eso que estamos hablando que solo como unos 7 millones de judíos están guardando el sábado. El problema es que aunque ellos guarden el sábado, se olvidaron del Mesías. Así que ellos no pueden terminar la proclamación del Evangelio en este mundo, porque aunque están en el día recto, no están con el Mesías. En ese sentido, queridos hermanos y amigos, los adventistas del séptimo día son la denominación más grande en el mundo que observa el sábado. Son como una bastión de la verdad aquí en la tierra. Están en el camino recto. Y esto es algo muy importante. Quiero terminar diciendo que cada día se unen a las filas de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo aproximadamente 3,000 personas valientes en el mundo, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Alrededor de 1.100.000 personas se unen cada año a las filas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aquella bastión de la verdad respecto al día de reposo que siguen en el camino recto. Y yo también te hago el llamado a ti, para que tú también te unas a las filas del remanente, de la minoría que guarda el sábado y toma en alto la voluntad y los mandamientos de Dios. Quiero terminar recordando quién fue aquel que distorsionó los caminos rectos del Señor. Y dice aquí en Hechos 13, versículo 10, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
La palabra de Dios es muy clara, la historia lo confirma, también los hechos demográficos. Hay un remanente y tú debes ser parte de ese remanente. Acepta a Jesucristo, el Señor del sábado, el Creador del sábado. Vuelve al camino recto si estás desviado, ya sea a la derecha o a la izquierda. Vuelve al original, a la palabra de Dios. Y de esta manera formarás también parte del remanente que sigue a Jesucristo a donde quiera que Él vaya. Que Dios te bendiga. Amén. Terminemos con una oración. Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por esta verdad. Te pedimos que nosotros podamos siempre caminar en tu camino recto y invitar a muchas personas de las diversas religiones que están con días de reposo equivocados a retornar al día correcto. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.